Ramón Reyes. Nació en Tegucigalpa el 31 de agosto de 1861. Fueron sus padres don Guadalupe Reyes y doña Gervasia Gómez de Reyes. Hizo sus estudios en la Universidad Central de la República, y en ella obtuvo el título de licenciado en Jurisprudencia y Ciencias Políticas el 14 de diciembre de 1884. En diciembre del año anterior había empezado a desempeñar en el gobierno del general don Luis Bográn la Subsecretaría de Relaciones Exteriores. Permaneció en ese puesto hasta el 29 de junio de 1885. El 1 de agosto fundó, en unión del que estas líneas se escribe, un colegio de enseñanza primaria. Pero tuvo que separarse del establecimiento en el mes de octubre, con motivo de habérsele obligado a servir como agente de policía por el presidente Bográn. A los 14 días, y a merced de los trabajos de personas influyentes, se le dio de baja a Reyes en el penoso servicio a que se le había sujetado. Este atropello y otros muchos de que fue víctima bajo aquel gobierno lo determinaron a trasladarse a Costa Rica. Lo hizo así, y algún tiempo después pasó a Nicaragua, donde fue colaborador del periódico El Mercado. En León supo que el general don Emilio Delgado se preparaba a invadir Honduras para derrocar la administración Bográn. Inmediatamente se le unió, y el 3 de agosto de 1886, en número de 40, se pusieron en marcha los invasores. En pocos días penetraron al país y llegaron al valle de Comayagua. Derrotados en la Maní, se dirigieron a El Salvador. En Casa Nueva les dio alcance el ejército del gobierno, y después de una resistencia vigorosa dejaron el pueblo para acercarse a la frontera. No pudiendo pasar el río de San Juan, que había crecido mucho con las lluvias de la estación, tuvieron que esperar. Y esto fue causa de que los vecinos del pueblo de San Antonio del Norte pudieran atacarlos el 26 de agosto por la tarde. Reyes fue herido en el combate, como a las 5, y falleció a las 11 de la noche. Sus compañeros se rindieron el día siguiente por la mañana y fueron hechos prisioneros. De ellos fueron fusilados el 18 de octubre en Comayagua el general Delgado y los oficiales Miguel Cortés, Indalencio García y Gabriel Lozano. Los restos de Reyes reposan hoy en el cementerio de Tegucigalpa, a donde fueron trasladados por su amante familia en el mes de abril de 1894. Siempre será deplorada su temprana muerte. Los grandes revolucionarios. Voltaire. En el curso de mi larga vida he observado con frecuencia que los hombres se parecen, más que a sus padres, a los tiempos en que viven. Palabras de Alí. Cuando dirigimos una mirada hacia el pasado y contemplamos las luchas políticas, filosóficas y religiosas en que se vieron empeñados los hombres de otros tiempos, cuando observamos que la humanidad sufre catástrofes inevitables, que hunden generaciones enteras, pero que purifican el pensamiento y reforman las ideas, y cuando comprendemos que, en la sucesión de los tiempos, hay algunos periodos de la historia de los pueblos en que se hacen indispensables las revoluciones humanas, para que, derrocándose las instituciones viciadas, logre el hombre la consecución de su destino. Entonces, movidos por un sentimiento religioso y santo, damos gracias a esa mano providencial, que rige la marcha de los mundos, y que destinó, para que libraran la contienda de la vida a seres de alma colosal. La aurora del Renacimiento fue augurada por poetas distinguidos y por filósofos eminentes. La grande obra de la civilización moderna ha sido sostenida y consolidada por pensadores de la talla de Locke y de Bacon, que, elevados a las abstractas regiones de la razón pura, meditaban y profundizaban todos los inescrutables arcanos de la vasta ontología. Por filósofos profundos como Descartes, Montaigne y Pascal, escépticos por sistemas y por pensamientos que, para extirpar de la región de las ideas el espíritu de la tradición y del dogmatismo, establecían como base de sus elucubraciones la duda absoluta, para creer en su misma duda, y de allí partir a concebir y demostrar las grandes e inconcusas verdades del no yo y de lo absoluto. Por críticos terribles como Cervantes y Rabelais, por publicistas y políticos como Rousseau y Montesquieu, y por todos aquellos pensadores profundos y revolucionarios audaces que formaron esa obra gigantesca que las civilizaciones han contemplado asombradas y que se llama enciclopedia. Pero entre todos ha figurado, en primera línea, por su larga vida de tormentos y de luchas, por su talento luminoso e inmenso y por su crítica demoledora, el célebre Francisco María Arouet de Voltaire.
Mas no se crea que me propongo escribir una biografía del patriarca de la filosofía moderna que, con su inquebrantable fuerza de voluntad, hizo arribar al suelo de la Francia los gérmenes fecundos de la revolución más grande que registra el libro de la historia. No, el filósofo Condorcet, con el buril de los ingenios, escribió: en los días de las pruebas heroicas y de los supremos dolores, la vida de Voltaire. Únicamente trazaré algunos pálidos rasgos sobre los méritos de aquel gran hombre, para conocimiento de la juventud estudiosa de mi patria, que, sin ser retrógrada, ultramontuna ni fanática, ha dado repetidas y elocuentes pruebas de amar las ideas, el perfeccionamiento y la libertad. Poco tiempo hace que se inició en este país la revolución intelectual, rasgándose el velo de la escolástica que nos había ocultado el sendero de la verdad. Y, a pesar de eso, solo por las calumnias de sus detractores conocemos el orífeo ilustre de la civilización y de las ideas. No conocemos, ni por su genio, ni por sus obras, al hombre grande que personificó a su siglo, que sentía en su cerebro la ebullición del pensamiento de la especie humana, al genio sobre cuya existencia pesaron todas las injusticias y todos los dolores de sus aciagos tiempos, que, con el escalpelo de su poderosa crítica, despedazó todos los errores tradicionales que nos legaron generaciones sumidas en el más lastimoso oscurantismo. Aquel hombre que con su estridente carcajada anonadaba las imposturas de los apóstoles del error, que nació en el cieno inmundo de sociedades corrompidas y de cortes escandalosas, para elevar a los hijos de su patria a la altura de los pueblos autónomos y libres. Nació en el triste ocaso de una sociedad que se extinguía cuando ya Dante había condenado al infierno de la historia a los malhechores de la humanidad, cuando ya Lutero había sembrado en el corazón de las naciones el germen incorruptible de sus doctrinas, y cuando Descartes había sondeado a los profundos arcanos de la conciencia humana. Víctor Hugo, el poeta espiritual de nuestro siglo, hablando del Dante, dice que aquel genio terrible flagelaba con llamas. Así también, parodiando su expresión sublime, podíamos decir que Voltaire flagelaba con risotadas y sarcasmos a las almas empequeñecidas por el error y corrompidas por el cáncer pestilente de la superstición. Parecía loco, había dicho uno de sus más grandes panegiristas, cuando prorrumpía con una resonante carcajada después de lanzar al seno de la sociedad uno de aquellos escritos revolucionarios, uno de aquellos escritos de la conciencia humana. Parecía loco, pero qué loco tan temible. Era el Erostrato de los modernos tiempos, aplicando la incendiaria tea del raciocinio al envejecido templo de las leyendas y de los dogmas. Voltaire estaba destinado a demoler, con el formidable ariete de su crítica, el carcomido palacio de la mentira. Es grande edificar con el ejemplo y con la palabra, sociedades donde se respeten y practiquen las máximas augustas de la moral y de la virtud. Es sublime crear instituciones cimentadas en la verdad y en consonancia con la índole de las sociedades. Esa es la gloria de Sócrates, de Cristo y de Pablo el apóstol. Pero cuando las instituciones han desaparecido viciadas por la relajación y la mentira, cuando las prevaricaciones de los hombres rastreros han degradado a las naciones, entonces es también grande y es también sublime extirpar las falsedades y anonadar reputaciones de un día. Esa es la gloria de Dante, de Lutero, de Rabelais y de Cervantes. Los medros del despotismo y de la teocracia son criminales ante el irremisible fallo de la historia. Voltaire pulverizaba con su poderoso análisis y desprestigiaba con su irresistible carcajada. Era el filósofo investigador que anunciaba el advenimiento del reinado de las ideas. Era el pujante cíclope que, en el taller inmenso de su genio, preparaba las armas poderosas con que se había de operar la muerte de los mitos, la muerte de las supersticiones, la muerte de las autocracias. Era el más esclarecido vástago de aquella raza de batalladores incansables que sembraron en el alma de los pueblos la simiente inmortal de la Reforma. Pero los retrógrados inconsecuentes le acusan de haber predicado doctrinas adversas a las ideas de su tiempo, sin levantar ninguna institución nueva sobre los vestigios de las demolidas instituciones. Sin embargo, esta acusación, además de ser injusta, no debe dirigirse solo a él, sino también a Lutero, a Rousseau, a Diderot, a D'Alembert, a Condorcet, en fin, al siglo XVIII, a toda una generación. ¿Cómo hubieran podido ellos consolidar las instituciones a cuya sombra vivirían las futuras generaciones? ¿Cómo hubieran realizado una obra que era la obra titánica de los siglos? Ellos no pudieron menos que coadyuvar a la extirpación de los errores. Esa era su misión, y la cumplieron dignamente.
Todos aquellos grandes hombres previeron la catástrofe que se operaría en el seno de las conciencias. Miraban entre los pliegues del porvenir que el mundo antiguo se derrumbaría bajo el peso abrumador de tantos absurdos y de tantas necedades, y comprendían, por lo mismo, que las grandes generaciones vivirían bajo los beneficios auspiciados de la libertad, de la igualdad y de la ley. Por eso el autor inmortal del Edipo, en una de sus cartas al rey de Prusia, le decía: «Los frailes están desesperados. Este es el principio de una gran revolución. Se hunde el viejo palacio de la impostura fundado hace 1775 años». Voltaire comprendió perfectamente su azarosa época y preparó sus armas favoritas, que eran la burla, el razonamiento y la diatriba, para presentarse, cuando sonara la hora de las luchas, armado de punta en blanco en el arsenal de los combates. Comprendió que el cisma de Alemania, el racionalismo inglés y la filosofía francesa harían a las sociedades dar un gran paso en la senda del mejoramiento. El siglo pasado fue un siglo de radicales cambios. Entonces recibió el feudalismo el golpe de gracia. Las garras de león del absolutismo fueron despedazadas por el Alcides de la Revolución. Cuando subió al cadalso Luis XVI, ahí en la Francia, aquella tierra prometida de las libertades y de las ideas, y cuando se levantó luciente y esplendoroso en las vírgenes praderas del mundo americano el estandarte de la democracia, sostenido por las pujantes manos de Washington y de Franklin, de Bolívar y de San Martín, era que ya la especie humana salía del vergonzoso cautiverio a que estuvo reducida durante más de 14 siglos. Pero se necesitaban las altas voces de Voltaire para haber triunfado, después de aquella avenida fecunda de reformas, que había de ocasionar la condenación o la salvación eterna de muchos hombres ante la historia. El filósofo Condorcet dijo con mucha propiedad: «La vida de Voltaire no es más que la historia de los progresos que debe el arte a su genio, del poder que ejerció sobre las opiniones de su siglo, y de aquella dilatada guerra que desde su juventud declaró a las preocupaciones y que sostuvo dignamente hasta su muerte». Sí, él atacó el fanatismo bajo todas las fases con que se presenta en la sociedad humana. En religión lo ridiculizaba, en filosofía lo combatía, y en política lo despreciaba. Y lo despreciaba porque en aquella dichosa edad nació también el hombre culminante que estaba destinado a derrocar las viciadas instituciones del poder civil. Entonces nació Rousseau. Voltaire destruyó todos los personajes míticos que han creado las religiones positivas. Moisés, Júpiter, Cristo, Mahoma, salían de su crisol terrible tales como fueron, genios admirables con cualidades, pero con defectos. Y todo contribuyó, en el autor del Edipo, a hacer de aquel combatiente irresistible que operaría, con sus ideas y con su sarcasmo, el cataclismo de las instituciones falsas. Su índole activa, aquel carácter turbulento y agitado, que lo hacía rebelarse contra las injusticias y contra los abusos, la corrupción de las sociedades, la volubilidad de sus tiempos, y aún las inconsecuencias de su familia. Como Mirabeau, tuvo un padre que, por intereses miserables, lo despreciaría y lo aborrecería, y como Mirabeau, se vio en la necesidad de captarse méritos para debérselo todo a sí propio. Su padre lo despreciaba y su sociedad no lo comprendía. Escribió unos versos que, como no agradaron porque no encerraban las lisonjas viles que entonces se tributaban a los cerdos despreciables de Versalles, le costaron algunos meses de prisión en la Bastilla. Cuando Mirabeau se hallaba encerrado entre las húmedas paredes de Visiuns, teniendo el libro de Tácito en sus manos, el libro de Tácito, aquellas dolorosas elegías de la decadencia del imperio más grande de los antiguos tiempos, condensaba en su palabra tonante, en aquella palabra poderosa que debía abrazar al mundo, todos los principios y todos los ideales de la revolución. Así también, el cantor de Enrique IV, aquel hombre que luchaba con la frivolidad de sus contemporáneos, encerrados entre los muros de la Bastilla, meditaba profundamente todos los móviles y todas las ineludibles consecuencias de la más saludable, de la más práctica de las reformas que se han operado en la sociedad humana. Allí meditaba los detalles de la gran revolución que se elaboraba en la mente de los pensadores. Allí veía en los vuelos de su poderosa fantasía hundirse los tronos y derrumbarse las catedrales. Hay sociedades verdaderamente anómalas, verdaderamente incompatibles con los eternos principios de la igualdad y de la ley.
Hay sociedades donde se forjan prisiones para el pensamiento y amenazas perpetuas para las garantías individuales, donde la justicia y el derecho son el patrimonio de hombres estúpidos y miserables, y donde no se puede vivir sino respirando el ambiente de la miseria y de la corrupción. En ese estado se encontraba la sociedad francesa en tiempo de Voltaire. Los nobles, el clero y los magnates lo dominaban todo. No había ley, no había derecho, no había justicia. Solo era grande el que había nacido al abrigo de las ritualidades religiosas, o tras las decoraciones teatrales de una innoble aristocracia. Así vivió Voltaire en medio de aquella corte escandalosa, presenciando y sufriendo las arbitrariedades y las injusticias de los potentados. Un día se vio ultrajado cobardemente por el caballero Rohan. Buscó amparo en las autoridades, y éstas no le oyeron. Buscó aquellas leyes que parecían haber sido escritas para la garantía de los ciudadanos y para el castigo de los perversos, y no las encontró, porque su adversario era uno de esos hombres a quienes elevó al rango de seres inviolables la injusticia humana. Entonces, despechado y maldiciendo, con el acento supremo de las almas grandes, su sociedad y su tiempo, se retiró a Inglaterra. Llevaba en su inteligencia todo un mundo de catástrofes en embrión, y en su corazón toda la hiel con que se le habían emponzoñado el infortunio y la arbitrariedad. Pero allí encontró un teatro más ancho para sus elucubraciones filosóficas. En aquella tierra privilegiada de las instituciones sociales, donde acababa de cerner su vuelo el genio sombrío de las revoluciones, donde todavía estaba fresca en el patíbulo la sangre de Carlos I, donde se sentían aún las pisadas de Cromwell y se escuchaban los armoniosos versos de Milton. Allá recogió todas las ideas que lo habían de guiar en la formación de la nueva escuela, todas las armas incontrastables de la reforma que habían quedado diseminadas en las obras de los filósofos ingleses. Newton, que no reconocía en sus investigaciones más guías que el cálculo y observación. Locke, que, antes de morir, había enseñado a sus discípulos su admirable metafísica apoyada en la experiencia. Las innovaciones de Bacon, las doctrinas deístas de Shaftesbury, de Bolingbroke y los versos filosóficos de Pope formaban un caudal inmenso de verdades inconcusas que podrían oponerse a los fastidiosos filósofos de la escolástica. Eran regueros de luz que podían guiar a las almas audaces que emprendieran, bajo la ejida de las ideas y el azaroso viaje de la edad moderna. Dichosos los hombres que saben comprender hacia dónde arrastra el torrente de los tiempos. Gloria a las inteligencias colosales que saben leer, entre las brumas del porvenir, los destinos de la humanidad, que saben seguir con mirada de águila el curso de las ideas sin quedarse encenegadas entre la escoria y las inmundicias que dejan al sucumbir las generaciones. Los hombres que se sacrifican por una idea en épocas de tormentos y de dolores no mueren por un capricho, no, mueren por las ideas, mueren por el perfeccionamiento. Los hombres que consagran sus días a la meditación, que arrastran por la verdad el odio y la execración de sus contemporáneos, que ponen su talento y su existencia al servicio de la justicia y del progreso, levantan con sus actos el mismo pedestal eterno de su gloria. Voltaire hubiera podido hacerse palaciego y pasar la vida holgadamente entre los cortesanos de los Borbones, pero no. Él amaba más las bendiciones de las generaciones que los agasajos de los magnates. Temblaba ante la execración de la historia y se reía del odio de sus contemporáneos. Deleitaba con frivolidades a los hombres de su tiempo para burlarse después de ellos. Era un hombre verdaderamente caprichoso, verdaderamente extraordinario. Como todos los que nacen en el ocaso de las sociedades para hacer la guerra a la opresión, al vicio y a la intolerancia, tenía un genio admirable, demoledor. Admirablemente demoledor. Hay que grabarle, hermano. Ay. Voltaire hubiera podido hacerse palaciego y pasar la vida holgadamente entre los cortesanos de los Borbones, pero no. Él amaba más las bendiciones de las generaciones que los agasajos de los magnates. Temblaba ante la execración de la historia. Execración. Voltaire hubiera podido hacerse palaciego y pasar la vida holgadamente entre los cortesanos de los Borbones, pero no. Él amaba más las bendiciones de las generaciones que los agasajos de los magnates. Temblaba ante la execración de la historia y se reía del odio de sus contemporáneos.
Deleitaba con frivolidades a los hombres de su tiempo para burlarse después de ellos. Era un hombre verdaderamente caprichoso, verdaderamente extraordinario, como todos los que nacen en el ocaso de las sociedades para hacer la guerra a la opresión, al vicio y a la intolerancia. Tenía un genio admirablemente demoledor. Allá en los tiempos en que Roma estaba corrompida, cuando el coloso estaba carcomido por los crímenes y las miserias de los tiempos del imperio, nació Tácito, que, con la pesadumbre de las almas buenas, debía cantar y narrar a un mismo tiempo en elegíaca divina historia la decadencia de la nación más grande de la tierra. Nació Juvenal, el poeta cáustico, el poeta terrible que vomitaba en sus versos cólera y bilis contra la corrupción de Roma. Genios de tal naturaleza solo nacen cuando ya se necesita la renovación de las instituciones, la renovación de las ideas. Pablo el apóstol derrocando el mundo pagano, con su violenta y arrebatadora elocuencia, y Voltaire extirpando los errores de los siglos medios, representan dos grandes fases de la vida humana. Voltaire, como filósofo, era esencialmente humanitario. Trabajó por la consolidación de la libertad, del derecho y del deber. Supo sondear todos los arcanos de la razón, todos los misterios del destino. Como historiador comprendió muy bien la lógica de los acontecimientos. Supo despejar el campo de los hechos, de todas las sombras y de todos los mitos con que lo habían ofuscado los utopistas y los apasionados. Cantó la belleza, luchó por la verdad y amó lo bueno. Tenía toda la amenidad y todo el talento suficiente para hacer de él el primer poeta de su siglo. Su genio era inmenso, los vuelos de su imaginación eran admirables. Cultivó todos los géneros literarios que estuvieron a su alcance, pero esa universalidad desmereció su gloria. Si hubiera consagrado las fuerzas de su genio colosal a la tragedia, quizá hoy fuera tan grande como el admirable Shakespeare. Quizá hubiera sobrepujado a Racine, el filósofo poeta, al picante Molière y al profundo deleitoso Corneille. Voltaire tuvo algunas veces el defecto de llevar su maligüedad y su burla hasta la exageración y hasta la blasfemia. Ningún verdadero francés le perdona el bochornoso ultraje que hizo a la gloria nacional en la doncella de Orleans. Por eso la inteligente Madame de Staël, con todo el orgullo de su ofendido sexo, dijo que la Pucelle de Orleans era un crimen de lesa patria. Pero fue que Voltaire como que se acostumbró a mirar en todos los héroes de la Edad Media asesinos y bandoleros, y en todos sus filósofos necios e impostores. Empero, es necesario creer con Leibniz que muchas veces se encuentra oro entre el estiércol de la escuela. He aquí, pues, ligeramente delineado, el genio de aquel hombre que, después de tantos infortunios, vio triunfar, en el seno de su patria, sus principios y sus tendencias. Tal vez en muchas de sus apreciaciones haya sido exagerado, pero su mayor gloria estriba en sus aspiraciones. Fue uno de los hombres grandes que coadyuvaron al triunfo definitivo de la razón. Tenía alma de filósofo, corazón de artista y conciencia de ciudadano. Voltaire, Rousseau, Diderot. He aquí las inteligencias de fecunda inspiración que prepararon el terreno de las ideas, la gran Revolución Francesa. Voltaire luchó por la verdad. Era el gran maestro de la especie humana. Juan Jacobo luchó por las instituciones. Era el gran civilizador del pueblo. Y Diderot, rehabilitando la razón, puso las primeras piedras de la enciclopedia. Ellos educaron con sus doctrinas los más sublimes operarios de la revolución. Diderot formó a Danton. Robespierre era el grande admirador de Rousseau. Y Mirabeau tenía en sus oraciones el nervio, la fecundidad y la violencia de Voltaire. Con tales batalladores y con tales precedentes, la renovación social era indiscutible. Se había llegado a una época en que todo pasaba por el crisol de la razón. Los tiempos de los dogmas, de los mitos y de los misterios habían pasado ya. Las farsas del Vaticano, sus ceremonias y sus rituales, eran insoportables ante la conciencia de los pensadores. Era que los siglos de fe ciega y del fanatismo insolente se habían hundido en la tenebrosa noche del pasado. Los espíritus venían predispuestos con 3 siglos de antelación, a la controversia y al escepticismo.
Los escritores católicos han calificado siempre como subversivos y contraproducentes los cambios del Renacimiento. Han acusado a los filósofos de haber pretendido la destrucción de toda moral y de toda religión. Pero no. Ellos fueron los intérpretes de las ideas de su tiempo. La gloria irrefutable que tienen es haber comprendido la evolución social que se operaba. La hipocresía y la mala fe con que fueron predicadas las doctrinas religiosas en los siglos medios habían encolerizado a las naciones. Todos los errores cometidos por el catolicismo, desde los absurdos de Nicea hasta las aberraciones de Trento, obligaron a los pensadores a creer que no había una sola verdad entre todas las doctrinas del catolicismo. Pero no se puede negar que hubo católicos virtuosos que quisieron, de buena fe, el engrandecimiento de la especie humana. Que hubo sacerdotes verdaderamente cristianos, ¿no? En la historia del catolicismo se levantan algunas figuras eminentes que, por su sabiduría y sus virtudes, se atraerán siempre las simpatías de los hombres imparciales. Pero es igualmente cierto que la mayor parte de ellos llegaron a creer que la humanidad era un rebaño destinado para su patrimonio, que podían esquilmar lastimosamente a las ovejas para satisfacer sus odios, sus rencores y sus brutalidades. Los crímenes perpetrados en los tiempos de Alejandro VI, de Clemente V y de Gregorio VII habían llegado a exasperar los ánimos. En el corazón de los pueblos, después del terror que entorpece y paraliza, viene el espíritu de cólera y de venganza. Y hay de los que provocan la justa cólera de las naciones. Los pensadores, los legisladores y los poetas fueron los grandes superarios de su tiempo. Los materiales de su obra los encontraron en los principios inalienables de la ciencia y en las tendencias de la sociedad. Si éstas no hubieran caminado ya hacia la Reforma, Lutero, Calvino, Voltaire y todos los reformadores hubieran muerto en la hoguera, así como muchos años antes había sucumbido Savonarola, Juan Hus y Jerónimo de Praga. Persecuciones despiadadas como las de los albigenses y de los judíos hubieran exterminado a los filósofos. A los pontífices y a los frailes no les faltaba voluntad, pero los tiempos de Domingo de Guzmán, de Simón de Montfort y de Valdés habían pasado para no volver jamás. El poder de la Iglesia ya era un cadáver que despedía nocivos miasmas. Los pontífices y los frailes rabiaban como unos posesos, pero su cólera brutal contra el torrente de las ideas era inútil. Era como el furor del monarca persa contra las olas del Helesponto. Los castigos de que aún disponía la Iglesia solo eran eficaces para irritar, pero no para destruir. La lucha se trabó de una manera terrible entre la fe y la razón, entre las ritualidades y las ideas, entre los teólogos y los filósofos, y el triunfo estaba irremisiblemente de parte de los últimos. La historia de la humanidad tiene sus leyes. Los hombres y las ideas influyen inmensamente en el destino de la ciencia y en el perfeccionamiento de la especie humana. Ayer todos maldecían y execraban a Voltaire, porque veían en él un trastornador insensato del orden social. Era que no comprendían su genio, era que no comprendían sus tendencias y sus doctrinas, era que, aferradas a las inteligencias, a las viejas tradiciones, odiaban y maldecían todo lo que fuera adverso a ellas. Los fariseos sacrificaron a Cristo porque veían en él la personificación de una nueva obra y la muerte tristísima de la religión mosaica. Proscribieron su doctrina porque desprestigiaba los absurdos, porque flagelaba airadamente la hipocresía y porque quería la exaltación de la virtud y del espíritu. Los reformadores fueron también odiados, pero ese odio estúpido los engrandecerá ante el criterio de las generaciones. Ellos destruyeron el torpe fanatismo y predicaron la libre religión de las ideas. Los reformadores del siglo XVIII triunfaron, y los trofeos de sus victorias no están manchados con la sangre de las hecatombes de Provenza. El teatro de sus luchas no está alumbrado por las sombrías hogueras de la Inquisición. Voltaire y Rousseau son inmortales. El primero reía de compasión ante una sociedad que bamboleaba. El segundo llevaba marcada en su semblante la sublime nostalgia de la oprimida humanidad. Ambos sufrieron, ambos lucharon y ambos arrastraron la maldición de sus contemporáneos, pero sus ideas rigen hoy la marcha de los pueblos. La historia de la humanidad tiene sus leyes, son ineludibles, son incontrastables. Los que las comprenden y respetan recibirán los aplausos y las bendiciones de las gentes. Los que las profanan y desprecian arrojan una mancha horrible sobre sus nombres, se acarrean la execración de las generaciones
y la reprobación imparcial de la historia.